Bien, ¿no? Cuando nos referimos a una emergencia obstétrica, ¿no? Han habido muchos cursos, ¿no? Muchas capacitaciones, hay inclusive una especialidad nuestra en obstetricia que es emergencias obstétricas, que muchas veces está unida a alto riesgo obstétrico o a cuidados críticos maternos, ¿no? Pero esta denominación de emergencia, ¿no? Como su nombre lo dice, en realidad es una situación, puede ser inesperada, ¿no? O ya sabemos que se va a presentar y se está complicando, pero generalmente es inesperada, repentina, de un trastorno, de una situación durante el embarazo, parto, puerperio, que pone en peligro la vida y salud de la madre o del niño por nacer, y que requiere una atención inmediata. La teoría la conocemos, creo que sí, la teoría la conocemos todos, o quizás vayamos hoy día a recordar algunas cosas, pero es en la práctica que nos falta la toma de decisión. Como usted tras nosotros no trabajamos solos, solas en una institución, un hospital, en un centro puesto de salud, hay un equipo de salud. Yo les digo a usted, tras nosotros, por las asignaturas que llevamos, los años que estudiamos, tenemos más conocimiento y tenemos mayor destreza para trabajar con las gestantes, ¿no? Ante una complicación. Está el médico, ¿cierto?, que tiene jerárquicamente, tiene la responsabilidad, el cargo mayor dentro del equipo médico, ¿no? Pero quien tiene la destreza somos nosotros. Estará la enfermera, estará el técnico, pero nosotros de alguna manera tenemos que comandar con respeto. Cuando ustedes llegan o llegamos en algún momento a hacer el serums a cualquier parte del país, ¿no? Ahí nosotros hemos podido verificar, y yo sé que ustedes también, que tenemos mucha más práctica, ¿no?, que el mismo médico, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos, nos sentamos en una mesa, todo el equipo de salud, ¿no? Compartimos algo y hablamos de esto, ¿no? Hablamos de la situación de salud de esa comunidad y hablamos de las emergencias obstétricas que se están presentando y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, nosotros tenemos que de alguna manera educar, motivar e integrar al equipo de salud, ¿no? Por mucho que se diga, sí, el médico es jerárquicamente superior, cierto, y lo respetamos dentro del equipo, ¿no? Pero no podemos dejar de lado nuestra formación académica a través de tantos años. Esta emergencia obstétrica entonces requiere una atención inmediata. ¿Qué situaciones ponen en riesgo entonces? Eh, Ponen en peligro la vida de la mamá o del bebé. El siguiente, por favor. Si pueden comentar, lo hacen, ¿no? Está la hemorragia, la hipertensión, la infección. Y coloco estas tres complicaciones o patologías porque a partir de aquí es que se ocasionan las muertes maternas. En realidad es lamentable que se sigan muriendo las mujeres en nuestro país y se mueren por las mismas causas hace 30, 40 años. Va cambiando de orden de repente, ¿no? Casi siempre, casi a partir de todos los años, la primera causa de muerte materna ha sido por hemorragia, hemorragia obstétrica. Hemorragia en relación a retención placentaria y atonía uterina. Y entre retención placentaria y atonía uterina, más se presenta la atonía uterina. Sin embargo, como el manejo es más externo, en la mayoría de los casos hemos aprendido a controlar, a manejar. Pero en el caso de una retención placentaria, el manejo es invasivo, es cruento, ¿no? El profesional tiene que estar enteramente capacitado para hacerlo y la mujer y la familia tienen que aceptar que entremos al cuerpo de la mujer para poder sacar la placenta. Y generalmente esto ocurre en comunidades, en casa, ¿no? Por eso es que las mujeres que se complican con retención placentaria se terminan muriendo, ¿no? Existe hemorragia en la primera mitad del embarazo, en la segunda mitad del embarazo, en el mismo parto, en el puerperio, que tienen que ser identificados a fin de poder manejar. Les decía que la hemorragia va en primer lugar a través de los años. La hipertensión, las complicaciones de la hipertensión, cuando se hace una estadística de muertes maternas solo hospitalarias,
el mayor número de muertes hospitalarias es por complicaciones de la hipertensión. Y en los últimos años han estado en competencia. ¿Quién va adelante? ¿La muerte por hipertensión o la muerte por hemorragia? Gana la hemorragia. En algunos casos la hipertensión ha estado en primer lugar. Infección. Infecciones obstétricas, infecciones médicas que complican la salud de la madre, ¿no? Causas directas de muerte materna, que las vamos a ir revisando en las siguientes sesiones. Siguiente, por favor. Entonces, miren, quizás muchas veces, dependiendo de los años que tengamos trabajando, hemos venido normalizando y normalizando hacia lo malo, ¿no? Normalizando que sucedan las cosas, normalizando que se nos mueran las mujeres, ¿no? Hace 2 noches nada más, ¿no? Entre broma y cierto, ¿no? Por ejemplo, les comento, habían dos situaciones, ¿no? De emergencia. Una de ellas era un trastorno hipertensivo del embarazo que había llegado el laboratorio incompleto, ¿no? No teníamos todo todavía, pero lo que nos había llegado tenía ya los valores alterados, ¿no? Esta mujer tenía dos cesáreas anteriores, una de ellas, un embarazo había cursado con preeclampsia severa y tenía un óbito fetal a las 32 semanas. O sea, definitivamente era una mujer de alto riesgo, ¿no? Para volver a ser el problema, ¿no? Estaba con 130/90. Había estado varias horas ya con el manejo lento, ¿no? Falta una cosa, falta lo otro, ¿no? Casi el cambio de turno a las 7 de la noche llega un embarazo ectópico complicado. Así que definitivamente el médico tenía que priorizar, ¿no? A la del ectópico, ¿no? Pero deja la otra pues de tantas horas, y eso fue lo que incomodó al grupo de obstetras, ¿no? De tantas horas ahí no habiendo definido. ¿Qué hacemos con ella, doctor? El hospital. El médico de turno va a entrar con un tópico que está complicado, es cierto, pero ¿quién se queda para que maneje a la otra gestante? Cuando llega el médico de turno, un poco incómodo, porque entre ellos se comunicarán, pues, ¿no? ¿Cómo lo dirán, no? Viene y me dice, yo estoy solo, no tengo residente, no tengo asistente. Y lo que me dijo, entre broma, pero no lo dicen una vez, ya lo han repetido. ¿Por qué se, ¿Por qué se estresan? Yo no me estreso. La que se va a morir no son ustedes, la que se va a morir es la mujer, ¿no? En una oportunidad otro médico me dijo algo similar. Cuando preocupada yo por una gestante me decía, ¿es tu familia? No, le digo, doctor. La mía tampoco, me dijo. ¿Qué importa? ¿No? O sea, en realidad es cierto. Y todo esto es violencia ginecostétrica, violencia contra la mujer, ¿no? Hemos normalizado que esto suceda. Que se muera una persona en un accidente de tránsito es muy doloroso y chocante, ¿cierto? Que se nos muera una persona, un adulto mayor que ya tiene una enfermedad crónica, igual lo sentimos, es muy doloroso, ¿no? Una pérdida de un familiar, pero que se nos muera una gestante, una mujer que está dando vida, una mujer que está a la espera, ¿no? De entregar a la familia un nuevo ser, eso es terrible, ¿no? Esta mujer no está enferma, esta mujer no ha sufrido un accidente, ¿no? Se ha complicado y para ello requería una atención prenatal de calidad para poder valorar los factores de riesgo y hacer un pronóstico. Entonces, esta muerte materna es la defunción de una mujer durante el embarazo, parto y puerperio dentro de los 42 días del parto, pero no por causas accidentales o incidentales. ¿Ya? Esto lo vamos a explicar, ¿no? Se nos muere la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Siguiente, por favor. Esta muerte materna puede ser directa o indirecta. Una más. Hablamos de muerte materna directa cuando la causa de la muerte tiene que ver con una complicación durante la gestación, una complicación obstétrica, hemorragia por DPP, hemorragia por ectópico, síndrome GEL, rotura hepática, shock séptico por coriomionitis, ¿no? Muerte materna directa. Y es la mayoría de los casos se nos mueren por esto, ¿ah? Y puede ser prevenible. Muerte materna indirecta. Aquí la mujer ya tiene un problema médico
Quizás inicie el embarazo ya con un problema crónico médico y durante el embarazo, el parto puerperio, se agrava la situación, ¿no? O de repente se diagnostica, hay, por ejemplo, una diabetes descompensada, o hipertensión, ACV con coma, ¿no? El dengue, el VIH, el COVID, ¿no? Entonces, esto es el menor número de casos de muertes maternas indirectas y donde cuando hacen una evaluación, una auditoría de muerte materna, entendemos que esto es más difícil de manejar, pero igual se tiene que tomar todos los recursos, ¿no? Pero poder afrontar una complicación obstétrica que va a ocasionar una muerte materna directa, sí, tenemos que manejarlo. Siguiente, por favor. Bien. Esto se observa y con calma, a veces nosotros decimos cifras, números, ¿no? Pero esto es importantísimo, entenderlo. Existe una dirección de epidemiología del Ministerio de Salud donde semana epidemiológica, en uno de los puntos que se reportan es esto, es el número de muertes maternas, es la causa, es la distribución por regiones, por departamentos. Aquí hay una evolución de la muerte desde el año 2000 hasta lo último, hasta la semana actual del 2025. Como vemos a través de los años, a través de las barras, ha habido un descenso ondulante del número de casos de muerte materna. Pero nos vamos a ubicar en el año 2009, quisiera que vean la diapositiva, en el año 2009, donde se presentaron 481 casos de mujeres que se murieron durante el embarazo parto puerperio. De ahí el descenso vino más parejo, ¿no? Iba descendiendo el número de casos hasta el año 2019, que se tiene la cifra más baja de esos últimos años, con 302 casos de muerte. Pero ¿qué pasó con la pandemia, no? Miren ustedes, 2020, 2021. El número de casos se disparó a tal extremo que incluso en el año 2021 superó el número de casos del 2009. Y entonces decíamos, en cuestión de muerte materna, que nos habíamos retrasado o habíamos regresado de repente, ¿no? Como 12 años atrás, ¿no? Todos hemos vivido la pandemia y sabemos cómo estuvo la situación, cómo se cerraron los centros, puestos de salud, los hospitales, no se brindaban atenciones preventivas y consideres el embarazo, ¿no? La atención del embarazo, planificación familiar, una atención preventiva. Se priorizaba lo que es COVID. Las personas tenían mucho temor de ir a los hospitales por no contagiarse, entonces las mujeres se murieron, y se murieron no solamente por el COVID, se murieron porque no acudían oportunamente a una complicación que ellas tenían, una complicación obstétrica, ¿no? Entonces miren cómo se elevó la muerte, ¿no? Justo en esas fechas. 2022 en pandemia aún, pero ya saliendo de la misma, los casos empiezan a descender. 2022, 291, 2023, 264, 2024, 244, y se mantiene ese descenso ondulante que hemos venido teniendo a través de los años. A la semana actual de este año tenemos 59 casos, 59 mujeres a nivel del territorio nacional que se han muerto en la costa, en la sierra y en la selva. ¿Cuántos de estos casos podrían haberse evitado? ¿No? Si son auditados y revisamos cuál fue la causa, cuál fue el retraso, cuál fue la demora. Siguiente. Sí. No, no, ¿tienes? Ya. 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 A ver, me disculpan, se me ha ido la luz acá, no sé hasta qué hora durará la batería. Vamos a seguir. Mire, ocurrencia de muerte materna directa e indirecta en nuestro país, ¿no? Lo que va del año 2025. ¿En qué región o en qué departamento se mueren? Por lo menos se han muerto más mujeres. En Loreto. Loreto.
11 muertes ya se han presentado en Loreto. Quienes están trabajando por esa zona, ¿no? Por Iquitos, por Loreto, de repente conocen ustedes que hay lugares en los cuales o se llega por lancha 2 días, quizás más, o por la vía aérea, ¿no? Y hacer un rescate vía aérea casi no se da, ¿no? Y no hay más. O se tiene la capacidad resolutiva ella en la misma zona, ¿no? Para manejar el problema, y si no se tiene, el paciente se nos muere. ¿Será esta la situación? Pero mira, ¿quién le sigue? Le sigue Cajamarca, con 8 casos. Y Cajamarca sí tiene acceso, ¿no? Para movilizarse, aunque todavía sí, por la geografía de nuestro país, ¿no? Podríamos considerar que hay dificultades. Lima Metropolitana, que considera a Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, 5 casos. Junín 4, Ica 4, Arequipa 4, Ucayali 3, San Martín 3, Puno 3, Piura 3, Lambayeque 3, Cusco 3, Amazonas 2, Madre de Dios, que Selva también 1, La Libertad 1 y Huánuco 1. Siguiente, pero hay algunas regiones que hasta el momento no están presentando ningún caso de muerte materna. Siguiente, por favor. Había antes, por favor, antes. ¿Dónde uno antes? Ya. Ahí no sale, hay un dato ahí de 0 muerte materna hasta el momento. Tacna, que casi siempre mantiene unas cifras así o muy bajas o 0 muerte. Ancash, a pesar que tiene zona también alejadas, ¿no? Callao, quizás por las referencias que se puedan hacer a la capital, y Lima Provincias. La zona donde yo estoy corresponde a Lima Provincias, que corresponde pues a Barranca, Cajatambo, a Huaura, Huaral, Guarochirí, Cañete, ¿no? Hasta el momento es 0 muertes maternas. Cada región dispone de estrategias para poder manejar esta situación. En mi región, en lo que es Lima Provincias, ¿no? Y mucho depende esto de los gestores, ¿no? Que a veces hay líderes, ¿no? Que se dan de lleno, ¿no? Hemos venido trabajando muy fuerte respecto a esto, ¿no? A través de capacitaciones, dale y dale con lo mismo, porque parece que se nos olvida. Quienes de repente manejamos la teoría y la destreza, muchas veces, o quien tienes mucha experiencia, quienes hacen docencia, ¿no? Porque repites, ¿no? Pero si no, a veces entramos en una rutina y no podemos manejar a veces bien alguna situación. Le decía que en la región donde venimos trabajando, cierto, había una exigencia y hay todavía una exigencia terrible de control que a veces estresa a los obstetras, ¿no? De reportes, de grupos de WhatsApp, ¿no? De reportes de pacientes, dónde está la paciente complicada, qué se ha hecho por esta paciente, ¿no? De fecha probable de parto, tienes que visitar a la gestante, no puede dar a luz en su casa, tiene que dar a luz en un hospital. A pesar de que en muchos países desarrollados se vuelve a lo natural, se vuelve a la posición vertical del parto, se vuelve, ¿no? A lo mínimo invasivo. Lamentablemente en nuestro país, ¿no? Las condiciones en las cuales la mujer se embaraza y lleva adelante el embarazo no son buenas y muchas veces se nos complica. Pero sí, lo que tenemos que cambiar en los hospitales, ¿no? Es el trato, es el ambiente, ¿no? Que debe ser más natural, más de casa y aceptar lo que ya está normado. ¿Me escucha? Ya, chao. Ajá. Sí se le escucha. Ah, ya, como, ¿se escucha por ahí el micrófono? Apague sus audios. ¿Estamos? Listo. Sí, Les decía, adelante. bien, les decía de que hay mucho, ¿no? Hay mucho por hacer, pero tenemos que comprometernos, ¿no? Nosotros como Barranco, Hospital de Barranca, tenemos Barranca y tenemos Cajatambo. De Cajatambo se nos complican las gestantes por la zona, por la distancia, la geografía, ¿no?
pero ahí intentamos, muchos de los casos de muerte materna han sido procedentes de Cajatambo, ¿no? Pero tenemos gestantes que nos llegan de la zona de Ancash, que en realidad su hospital de referencia es en Huaraz, pero por la geografía es mucho más fácil bajar a Barranca que irse a Huaraz. Pero cuando revisamos el carnet perinatal, el historial de la paciente, vemos que no ha habido una adecuada atención prenatal. Hay lugares en Bolognesi, en Ancash, donde no hay obstetra, ¿no? Donde no hay médico. Y la atención prenatal lo ha hecho un técnico de enfermería, ¿no? Con limitaciones, hace lo que puede, ¿no? Pero vienen complicadas. Y hay un terror cuando es transferencia de Chasquitambo, transferencia de mismo Guarmey, ¿ya? A veces nos vienen complicadas porque el hospital de Guarmey no tiene la capacidad resolutiva y muchas veces ya nos vienen complicadas las pacientes, ¿no? Siguiente. En esta diapositiva, que es hasta el año 2029, solamente es para mostrarles que la mujer se puede morir en cualquier momento de su edad reproductiva, ¿no? Se muere de adolescente, que está en rojito, ¿no? En rojo, y hay mayor número de muertes de adolescentes en Pasco, Loreto, Amazonas, Ucayali, Puno, Huancavelica. Se nos mueren las mujeres entre 18 a 29 años, ¿no? Está en celeste, ¿no? Y se nos mueren también mujeres de 30 a 49 años, ¿no? Entonces, desde el hecho nada más de estar gestando es un riesgo. Hay mujeres que tienen mayor riesgo a hacer hemorragias, mayor riesgo a complicarse con un trastorno hipertensivo o con una infección. Siguiente. Entonces, cuando se conversa a veces de muerte materna, muchas veces solamente nos dirigimos a la patología, ¿no? Se hemos acostumbrado ya a través de los años y decimos, uy, llegó un ectópico complicado, ¿no? O la del ectópico. ¿Qué ha pasado, Sala? Ectópico. Nos referimos directamente a la patología, ¿no? O a veces cama, ¿no? Cama, la cama 9. ¿Qué es la cama 9? Es una mola, ¿no? ¿Qué es la cama 10? Una preeclampsia. La cama, ¿qué tiene la cama? La gestante que está o la puérpera que está en la unidad número tal. Y mucho hablamos de la patología, ¿no? Aborto, infección, hemorragia, preeclampsia, un parto obstruido, un parto complicado, como causa etiológica. Y la paciente no se muere solo por esto, ¿no? Este es el lado visible. Siguiente, si nosotros viéramos todo lo que trae la mujer, todo su historial, siguiente, por favor, todo su historial, porque la mujer no solamente es un útero sangrante, la mujer no solamente es un valor de presión arterial 180, 120 que nos puede alarmar en la emergencia, ¿no? Cada mujer es un mundo, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, pero las mujeres muchas veces tenemos más de ventaja, ¿no? Somos un mundo. Ya hay barreras, ya hay causas condicionantes, desde la pobreza, discriminación, desconocimiento de derechos, barreras culturales, creencias, costumbres, adolescencia, vamos más allá, falta de autonomía, falta de compromiso, trato irrespetuoso y abusivo que se tiene en las instituciones de salud. No hay suficiente disponibilidad de sangre. Es un problema que tenemos aquí en Barranca. Tenemos baleados, tenemos accidentados, tenemos hemorragias obstétricas, ¿no? Y rezamos para que no se presente esto o que un hospital cercano, supe, Guacho, tenga sangre y nos pueda prestar, ¿no? Imagínense ustedes sin sangre. Violencia intrafamiliar, ¿no? La naturalización de la muerte materna, los que decía, ¿no? De algo se va a morir, se va a morir. ¿Yo qué voy a hacer? Ya llegó así, ¿no? Debiendo, con lo que tenemos a la mano, tratar de hacerlo lo mejor para poder sacarla de esta situación. Siguiente. Una imagen que de repente hemos participado o hemos visualizado, cada uno de nosotros, obstetras o del equipo de salud, que hemos hecho el SERUMS, porque el primer contacto que tenemos con la comunidad, ya sea costa, sierra y selva, es el SERUMS. Y muchas veces nos prepararon solamente para la atención hospitalaria,
Nuestro internado fue en el hospital, ¿no? La mayor parte del internado, y tuvimos algunos meses de llamada salud pública, ¿no? De rotación en un centro puesto de salud, pero siempre cerca, pues, ahí a la ciudad, a la casa, ¿no? Y es chocante cuando nos vamos, pues, al SERUMS, y la verdad no nos preparan para eso. La parte teórica de repente, la práctica no. Y nos vamos a un lugar inaccesible, ¿no? Que no hay cómo transportar, que hay que caminar mucho, ¿no? Que hay que tratar no sé, de armar una camilla de repente rústica, ¿no? Y que los varones del grupo nos ayuden, ¿no? Hasta encontrar una movilidad. Pero lo que no debe faltar en ninguna comunidad de nuestro país es un profesional de obstetricia capacitado, capacitada, que tiene que ir avanzando mientras te demore la transferencia, la referencia, tiene que ir avanzando. Hay que asumir que esta es una mujer de repente que tiene una hemorragia, ¿no? Hay que reponer volumen, va con doble vía, ¿no? Va con doble vía, ¿no? Hasta lograr, ¿no? El poder trasladarla, ¿no? A una institución con la complejidad adecuada que le puede salvar la vida, ¿no? Personalmente hice el Serums en Morococha, en la sierra, pero ahí nomás estaba en la carretera, ¿no? En realidad, un acento minero, no fue muy alejado, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una experiencia, de repente terrible, donde hay que trasladarse 8 horas, 10 horas, ¿no? En burro, caminando, ven la forma de hacerlo, ¿no? Nuestro país es muy difícil en cuanto a su geografía, ¿no? Y identificando, por ejemplo, ¿no? En Iquitos, en Loreto, se mueren más las mujeres. ¿Qué más puede hacer el Estado, ¿no? ¿Qué más puede hacer el Estado para levantar esa situación, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, algo que nosotros tenemos que mantener, y yo creo que todos cuando hemos sido alumnas, alumnos o internos, ¿no? Y más de alumnos, estábamos nosotros deseando que llegue una gestante, ¿no? Para poder atenderla, ¿no? Para poder medirle la presión, tomarle la temperatura, para poder evaluarla, ¿no? Deseábamos tener una gestante que nos llegue más pacientes, ¿no? Y el internado para tener un récord y tener la práctica, ¿no? Pero de ahí como que, ay, hasta ponen, no sé, una serie de cosas detrás de la puerta del ambiente para que no lleguen pacientes. Una guardia nocturna, 12 horas, ojalá que no llegue nadie, ¿no? Ojalá que no llegue nadie, digo yo, y que te ganes tu guardia, te paguen tu guardia sin hacer nada por dormir, ¿no? Bueno, si no llega, no llega. Pero si tenemos esta actitud y si nos llega, no estamos con las ganas de atender tampoco, ¿no? Nuestro contacto inicial con la gestante o la puérpera tiene que ser inmediato, tiene que ser con empatía, tiene que ser especial. La gestante nos puede llegar a la emergencia obstétrica, en el caso del hospital, a las 4 de la mañana. Y algo que se repite en médicos internos, enfermeras, obstetras, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu emergencia? Para que vengas a esta hora. Y si la mujer dice, hace 3 días que tengo dolor, le dicen, no es emergencia entonces. Y desde el solo hecho nada más de preguntar y poner una cara especial con sueños, si eran las 3, 4 de la mañana, ¿no? Ya es maltrato, ¿no? Si la mujer llega a esa hora, algo le incomoda. De repente, no, es una emergencia, pues. La mujer no está educada, ¿no? No conoce en realidad todo lo que está pasando en su cuerpo. Pero si va a esa hora, no es por gusto. ¿Quién se va a levantar de su cama que está muy cómoda, ¿no? Para que vaya a molestar, ¿no? Al hospital, ¿no? Evaluemos, ¿no? Teníamos dificultades que a veces el vigilante en la puerta nomás le decía, ¿está sangrando? No, ¿le duele? No. Entonces no es emergencia, venga por consultorio a las 8 de la mañana, el vigilante. Se ha trabajado fuerte en eso, ¿no? La gestante tiene que llegar hasta el tópico de ginecostetricia y ser evaluada por la obstetra o por ginecostetra para determinar si está complicado o no. Hay complicaciones que no se ven, complicaciones que no sangran. El contacto obstetras tiene que ser inmediato. En los 10 primeros minutos que nos pide ayuda a la mujer, nosotros podemos determinar si es o no es una emergencia, si puede esperar para hacer exámenes complementarios o necesita una atención inmediata. Y son cosas básicas que tenemos que hacer y todos lo sabemos. Medir la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura.
Saturación de oxígeno, observar piel y mucosas para ver la perfusión periférica, si está fría, sudorosa, el llenado capilar, el estado de conciencia y los reflejos osteotendinosos. Si nosotros no evaluamos todo eso, no sabemos, ¿no? No sabemos cómo está. Y hay una serie de anécdotas quizás respecto a esto, el primer contacto, ¿no? Cuando recién, ¿no? Se está formando el alumno o el interno, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una guardia, ¿no? Atendía emergencia yo y atendía centros tétricos, ingresaba la gestante y tenía que ir a atenderla adentro, ¿no? Y una interna se quedaba mientras en la emergencia. Estaba terminando con la atención de la quinta gestante, ¿ya? Y la interna llama, pues, ¿no? Al anexo y dice, hay una señora que dice que está sangrando hace varios días, pero yo veo que ahorita no sangra nada. ¿La mando por consultorio? No. Le dije no. Tenla ahí, comunica al médico, yo estoy terminando. El médico había dormido toda la noche, despiértalo, eran las 6 de la mañana y que vaya a evaluarla. Cuando la interna va a acercarse, ¿no?, al teléfono, que estaba en otro ambiente para comunicar al médico, ¿no? Y regresa, la paciente estaba inconsciente en el piso y él la había dejado sentada en la camilla, inconsciente en el piso, así. Entonces, esta información, ok, esta información todavía, pero esta obstetra información debe tener la capacidad, pues, de darse cuenta en qué condiciones está esta mujer. ¿Cómo? Observándola. Lo que dice acá, color de piel, mucosa, sudoración, frialdad, llenado capilar, o midiéndole los signos vitales que son básicos. No observó que estaba muy pálida, no observó, no midió, solamente preguntó, ¿no sangra? Ah, por consultorio. ¿Se dan cuenta ustedes? Y era una paciente que después vimos era un choque hipovolémico por aborto incompleto, tanto habría sangrado la mujer que ya no tenía que sangrar, ¿no? Con hemoglobina 4, ¿no? Entonces retomemos, lo que ya tenemos años trabajando en la obstetricia, retomemos, ¿no? La ectoscopía, la anamnesis, hacemos las cosas tan rápido y se nos pasan muchas cosas, ¿no? Aquí usted tras no debe haber que es mi hora de refrigerio, que ya me cansé, descanso un poco, que no me parece que es emergencia, que espere, ¿no? No. Cumplamos, pues. Si estamos laborando 6 horas o 12 horas de día o de noche, estamos laborando. Va a haber momentos quizás cuando no haya gestantes, usuarias, de hacer pausas activas, ¿no? No se trata de echarnos, ¿no? Pausas activas, dejamos de hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos relajamos 5 minutos. Pero no cuando hay una gestante que pide ayuda en la atención. Siguiente. El 70% de las muertes maternas no tienen ningún factor de riesgo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando eh, algunas colegas, ¿no? Me dicen, ay, llegan acá situaciones que no son emergencia. Y como en el caso de la interna, solo preguntan, no miden nada, no tocan nada, no revisan carné. No, no era emergencia, la mandé por consultorio. No era emergencia, la mandé a su casa, ¿no? No todas las complicaciones y no todas las muertes maternas van a tener evidentemente un factor de riesgo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en evaluar. Está reconocido ya que las mujeres se mueren por preeclampsia, hemorragia, sepsis, que son las principales causas, ¿no? Y en base a esto es que se trabajan las claves, ¿no? Ven ustedes, hay unas imágenes que todo es comunidad, ¿no? En la selva, imagínense armando una camilla rústica con vía, profesional de obstetricia, en casa, de repente ocultando latidos, ¿no? Y miren ustedes ahí el obstetra, ¿no? El colega, ¿no? Que tiene que trasladar a una paciente de riesgo, ¿no? O sea, nos acomodamos, vemos la forma, nos adaptamos. No es lo mismo trabajar en la ciudad que en un hospital, que trabajar en comunidad, pero es ahí donde nos mueren las mujeres. Siguiente. Y esto lo venimos repitiendo mucho, trabajando en equipo, hay que trabajar en equipo y tenemos tantos problemas para integrar el equipo, el médico contra la obstetra, la enfermera contra la obstetra contra el médico, la enfermera, la técnica al lado de la enfermera, y Dios mío, y por cosas
que no tienen mucha importancia, nos ponemos a pelear. Esta historia es mía, esta paciente es mía. Esa mala costumbre no es tuya, ni la paciente ni la historia. Es la señora, la historia clínica de la señora, ¿no? Y no sé qué nos falta, seguir hablando, seguir reflexionando para poder trabajar en equipo. Pero inclusive un grupo de obstetras tampoco puede trabajar en equipo, no se ponen de acuerdo, ¿no? Y dicen, uy, he trabajado. Como la imagen. Aquí hay obreros que están trabajando en los rieles, ¿verdad? Pero hay grupos, como sucede en la vida misma, ¿no? En nuestro trabajo. Tengo amistad más que con ella que con la otra y yo armo mi grupo. Aquí se armaron 2 grupos de 3 y los 3 y los 2 grupos trabajaron, sudaron, se cansaron, pero por no coordinar, por no trabajar en equipo, miren el resultado, ¿no? El resultado. Malo, ¿no? No sirve para nada su resultado. Trabajar en equipo requiere ser generoso, ser humildes, tener confianza, entusiasmo y compromiso. A veces hay actitudes de los demás que sí nos molestan, ¿no? Pero hay que insistir. Compañera, ¿no? No nos faltemos el respeto, vamos a trabajar, ¿no? Por la gestante, ¿no? Por la puérpera. Siguiente. Entonces, para que se nos muera una mujer hay una cadena causal, ¿no? Para hablar de muerte materna, la mujer debe estar gestando o debe haber pasado ya, ¿no? Su parto, ¿no? Debe estar gestando. Si no, no hablamos de muerte materna. Una mujer que se muere por una sepsis, por foco urinario, ¿no? Se murió, pero no era muerte materna, ¿no? Esta gestante que ya inició el embarazo, ¿no? Tiene que presentar alguna complicación. Esta complicación no ha sido atendida oportunamente o no es tratable, puede ser una complicación médica, ¿no? Y si se nos ocasiona la muerte materna. Entonces, para toda esta cadena causal, en cada momento, en cada eslabón de la cadena, hay intervenciones que tenemos que cumplirlas para prevenir la muerte materna, para evitarla, dependiendo de la complejidad de nuestra institución. No todo se puede hacer en el primer nivel, ¿no? Hay usuarias que tienen que ser trasladadas a un segundo nivel. La atención preconcepcional, que si bien está en la norma técnica de salud materna, ¿no? Casi no la hacemos, porque esto requiere un consultorio aparte, es preventivo, no es en el consultorio prenatal ni en el de planificación familiar. Este consultorio implica reconocer los factores de riesgo, comunicar a la gestante, orientarla a la mujer, todavía no está gestando, a la mujer, a la familia, a la pareja, que primero debe de manejar algunas situaciones de salud que tiene que prepararse recién para gestar. Pero no, ¿qué sucede? Que las mujeres en nuestro país, la mayoría se embaraza casualmente. Muy pocas se embarazan programándolo. ¿Quiénes? Quizás las que tienen dificultades para embarazarse, las que están pendientes de su fecha de ovulación, las que están pendientes de un seguimiento ovulatorio ecográfico, las que están tomando alguna medicación para ovular. Pero la mayoría se embaraza. Bueno, sí, quería embarazarme, pues me embaracé, pero tengo hemoglobina 6. Me embaracé y sufro de infecciones urinarias recurrentes, ¿no? O sea, se embarazan complicadas. Me embaracé y soy cardiópata. Me embaracé, soy hipertensa, ¿no? Esta atención preconcepcional debe de servir para seleccionar, aconsejar, dirigir, ¿no? Y para eso está la planificación familiar, para espaciar los embarazos o para decirle a la señora es muy peligroso, nadie le va a quitar su derecho, señora, de embarazarse, pero es muy peligroso, usted lo tiene que saber. El cuidado integral de las víctimas de violencia, no las identificamos tampoco muchas veces, o la señora lo oculta, se queda calladita, ¿no? Y sabemos cómo está el nivel de violencia en nuestro país. Si la mujer ya está gestando, requiere una atención prenatal de calidad. Cada uno de ustedes en su lugar, ¿no? Donde está trabajando, observe cómo es la atención prenatal, cómo brinda atención prenatal el médico, que es el médico ginecostetra, o el médico cirujano, o la obstetra, quién toma más tiempo, quién hace una mejor anamnesis, está pendiente de lo que necesita, ¿no? Brinda las consejerías, ¿no? Entonces, ahora está cambiando esta situación con lo del RIS,
y los hospitales ya no tienen población asignada. Por ejemplo, en el hospital se trabajaba la atención prenatal refocada atendida por obstetras, ya no tienen gestantes, han pasado al primer nivel, y el hospital solamente se queda con las gestantes complicadas. Entiéndase que gestante complicada requiere una atención más minuciosa, atendida por ginecobstetra, pero le ponen 25 pacientes y el médico avanza, y la señora sale con muchas dudas. No le pidieron un examen de orina de control, tiene hemoglobina 8, no le indicaron ningún antianémico, no le han pedido el monitoreo fetal, es cesárea anterior, la deben de programar, posiblemente para una nueva cesárea debe tener todo listo y no lo tiene, ¿no? Entonces, no estamos brindando atención prenatal de calidad, no, no lo estamos brindando. El seguimiento de la gestante, parto institucional humanizado, con adecuación cultural. Esto, aunque no creamos nosotros, ¿no? Ha tenido que ser normado, 2 normas técnicas, ¿no? A fin de poder decirle, sí, la señora tiene derecho a dar a luz en cuclilla, en 4 puntos de apoyo, como quiere, y nosotros tenemos que adecuarnos, aceptar. Hay mucha resistencia todavía. En mi hospital hay algunas obstetras que sí, ¿no? Respetan lo que la mujer ha puesto en el plan de parto, ¿no? Y quieren ellas dar a luz, ¿no? No se necesita nada especial para poder manejar un parto vertical, ¿no? El colchón de la cama nada más lo bajamos, los campos, ella cómo quiere colocarse señora y se adaptan. Hay resistencia del personal de enfermería, de neonatología, de los médicos. Un pediatra llegó a decir, está prohibido que se atienda el parto vertical, y nos quedamos todos, pues, ¿qué? ¿Qué está hablando ese señor, no? Y después los bebés salen deprimidos. Cuando mi jefe me dijo eso, el pediatra me ha dicho, yo le digo, doctor, veamos con el libro de partos. Usted está nombrando a una obstetra que atiende parto vertical y todos los bebés salen deprimidos. Revisamos hoja por hoja. 5 partos verticales por esta obstetra, que está bien capacitada, ¿no? Bien motivada. ¿Dónde está el deprimido, doctor? Todos partos a término, con buen cargar, todos se fueron a casa con la mamá. No hay ningún deprimido. Hablemos, pues, ¿no? Con la verdad, ¿no? No con desconocimiento, con mala intención, ¿no? Trabajemos esto del parto institucional humanizado. Referencia oportuna, medios de transporte, este es el problema, ¿no? La referencia, de repente podemos comunicarnos, pero dependiendo de dónde estemos, igual nos demoramos. Pero igual tiene que estar operativo la ambulancia, con chofer, con combustible. Si la mujer se nos complica, tenemos que tener la capacidad de un manejo adecuado y oportuno de esta emergencia. Hay que fortalecer la capacidad entonces de los establecimientos de salud con recursos humanos no solo capacitados, sino sensibilizados y comprometidos. Puede ser un médico, un obstetra muy teórico, que conoce mucho, pero cuando atiende a la mujer le dice, ¿cuál es su emergencia? ¿Por qué vienes a las 3 de la mañana? No, que te vean por consultorio. Sabe mucho, ¿eh? Pero este trato ya espantó a la mujer, ¿no? Equipamiento, sangre disponible, medicamentos, métodos anticonceptivos, insumos. Yo creo que a nivel nacional, pasa en mi región, pasaré en las suyas, tenemos grandes carencias. Estamos de cabeza en lo que es el sector salud. Estamos peor que antes. No hay presupuesto o el presupuesto se desvía, no tenemos suficiente personal, se contrata personal por el llamado terceros, ni siquiera es CAS, luego no les pagan, no tenemos insumos, no tenemos medicamentos. Entonces es una situación en realidad muy, muy preocupante. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de claves obstétricas, ¿no? Antes han llamado diferentes nombres, ¿no? Pero en realidad esto de las claves obstétricas, de una clave obstétrica, ¿no? Significa que es una respuesta rápida que va a brindar el equipo de salud, pero alguien lo tiene que dirigir, alguien tiene que activar, pasar la voz, para permitir que el equipo de salud actúe en forma sistematizada, ya aprendida, ya establecida, no alocadamente, ante una situación de riesgo de muerte materna, de causa directa e indirecta, sobre todo de causa directa es la clave, por hemorragia,
complicación del trastorno hipertensivo del embarazo y sepsis obstétrica. ¿Qué necesitamos entonces para poder trabajar con una clave obstétrica? Siguiente. Un protocolo socializado entre el equipo de salud. Cuando se empezó a trabajar esto de claves obstétricas, me parece que es en la región de San Martín, luego a propuesta de un médico, luego lo adopta el Ministerio de Salud, ¿no? Pero esto no es rígido, esto depende de la complejidad de institución con quienes trabajas, porque puede estar escrito como está, ¿verdad? Hay una imagen, un dibujo, una gráfica, ¿no? De las claves, donde colocan qué es lo que tiene que hacer el médico, qué hace la obstetra, qué hace la enfermera, qué hace el técnico, qué hace el laboratorio, ¿no? Pero esto puede funcionar pues para un hospital donde existe todo esto dentro del equipo de salud. Pero si estamos en un primer de atención, un centro de salud, ¿no? Donde está la enfermera, la obstetra, el médico, tenemos que adaptarnos. ¿Qué hace cada cual ante una emergencia obstétrica? Y si estamos en un puesto de salud donde solamente está la obstetra y un técnico, igual nos tenemos que adaptar. ¿Y qué sucede? De repente a algunos les pasó. 2 de la mañana, un expulsivo, y no hay nadie en el puesto, están solita la obstetra, solo el esposo está ahí. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, el protocolo, si bien es cierto, está escrito para cada clave, tiene que ser adaptado y socializado. Por eso les decía, una reunión, plantéenlo, nos tomamos un tecito, ¿no? Compartimos unas empanadas, pero revisamos, ¿no? El manejo que hacemos si nos llega una emergencia. Y simulamos, ¿no? Simulamos una situación para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Necesitamos kit de medicamentos para cada clave, ¿no? Una caja plástica de cartón forrado, lo que se tenga, azul, roja, amarilla, que contenga los medicamentos básicos para poder atender la emergencia. No sé cómo se estará a nivel nacional, pero en la región todos los centros y puestos de salud tienen su kit de medicamentos. No falta, ya no hay el que no había, ¿no? Existe, ahí lo tenemos. Que a veces no lo sepan usar o tengan temor utilizar, por ejemplo, el sulfato de magnesio es otra cosa, ¿no? Pero está protocolizado lo que se tiene que hacer. Capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Estoy en el primer nivel de atención y tengo un aborto incompleto con choque hipovolémico severo. El centro de salud no tiene la capacidad para resolver esta situación. Esta tiene que ser trasladada a un hospital. Personal de salud capacitado, les decía, y sensibilizado sobre todo. Y un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia. Siguiente. Aquí a veces tenemos problemas. ¿Quién es el responsable de activar las claves obstétricas? A veces en la cabecita de algunas personas, ¿no? ¿Cierto? Dice el médico es el responsable. El médico tiene que venir, tiene que escribir en historia clínica, se activa la clave roja y ahí recién, ¿qué le vamos a poner? No, no es así. Si bien el médico de turno, si es que estás en ese establecimiento, ¿no? Es el responsable de las claves, ¿no? Jerárquicamente, en realidad las claves pueden ser activadas por el profesional que en ese momento está atendiendo a la gestante y está identificando el riesgo. Y si es un parto, una hemorragia por parto, ¿no? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién identifica? Es el profesional de obstetricia. Y en los centros periféricos, ¿no? El personal de obstetricia tiene que dar la voz de mando y mover a todos, ¿no? Mover a todos. Por ejemplo, en el caso de la clave azul, el uso de sulfato, la obstetra lo puede hacer en el primer nivel de atención, iniciar, si identificó que es una preeclampsia severa. En hospital está el médico, pero no es necesario que venga, ¿no? Doctor, voy avanzando con tal cosa, ¿no? Pero, como les decía, está mal entendido y algunas personas profesionales creen que el médico tiene que llegar y tiene que escribir. Y dice, el médico no ha indicado activar la clave. Y lo otro, ¿no? Que sí lo he leído en algún lugar, pero la verdad me causa gracia porque dicen, el médico no ha desactivado la clave.
Como se activa, se desactiva. No es así. Activar una clave obstétrica significa que el profesional que está ahí, generalmente la obstetra, se da cuenta que la paciente está en riesgo y como ya está capacitada, ya capacitó a su personal, empieza a dar órdenes con respeto. Tú y tú hacen tal cosa, ¿no? ¿Qué sucedía antes? ¿No? Cuando una mujer sangraba, por ejemplo, hemos tenido alumnas internas y decíamos, pásame un cloruro. Cinco chicas corrían por el cloruro. Acá no hay, vamos a farmacia. Vamos corriendo a las 5. No, tenemos el kit de los medicamentos ahí en la sala de partos y cada integrante del equipo de salud ya sabe o debe de saber lo que tiene que hacer. Entonces, esto, ¿no? Manejemos esto, revisemos esto, porque una emergencia puede suceder. En la misma emergencia, a veces no está el médico, está operando, está en otro lado, está el obstetra. Y si llega la emergencia una mujer con aborto incompleto, con sangrado activo, no vamos a esperar que venga el médico y que diga, actívese la clave roja, obstetra, ponga una vía acá, ponga otra vía allá. No, lo hacemos. Sale de partos, una atonía uterina. Hacemos todo lo que está protocolizado, ¿no? Entonces, entiéndase que las claves obstétricas son activadas o pueden ser activadas por el profesional que ha identificado el riesgo al cual está sometido la paciente. Siguiente. Y esto miren, ¿no? Cuando hacemos una referencia, estamos en el primer nivel y va a pasar al hospital, se debe trabajar con el DER, diagnosticar, estabilizar y recién referir. Es un ejemplo gráfico, ¿no? Este gatito está enfermo. Uy, si está enfermo, lo diagnosticamos. Pero este gatito, para que llegue a la veterinaria, tenía que haberse hidratado primero, ¿no? Pero no lo hidratamos. Por lo tanto, no se estabilizó. Así todo, deshidratado, llegó apenas a la veterinaria y se murió. Pasa con la mujer. Diagnosticamos a veces a media, a veces bien, pero no estabilizamos. Cosas increíbles que suceden, nos bloqueamos, quizás no sé. Parto pretérmino gemelar es referido de la sierra hasta el hospital, 6 horas, con obstetra y con médico. El primer bebé nace en el camino. De Barranca sale otra ambulancia para alcanzarlo. Ve que ya nació un bebé, ve un charco de sangre en la ambulancia, fue a una interna y una obstetra, y la interna dijo, hay que pasarle volumen, mira los brazos de la mujer, mira arriba, y no tenía vía. No tenía vía, ya habían viajado 2, 3 horas y no tenía vía. Nace, la interna le colocó la vía ahí en la ambulancia, en el camino, nace el segundo bebé y llega la paciente al hospital. Cuando después, ¿no? Pregunté a la obstetra, ¿qué te pasó? ¿Por qué no canalizaste una vía, 2 vías? Y su respuesta fue, me bloqueé, lo único que yo quería era llegar rápido a Barranca. Pero ese llegar rápido, pues no estaba a 1 minuto, a 2, estaba a 5 horas. Se tenía que haber estabilizado previamente para poder referirla, ¿no? Diagnosticamos, ya, no importa, 15 minutos del hospital, estamos cerquita, ¿no? 15 minutos del hospital, un centro de salud, una preeclampsia con criterio de severidad. Está protocolizado y tenemos el kit de medicamentos para usar el sulfato de magnesio en lo que es la dosis de ataque y la dosis de mantenimiento. Tenemos ahí el medicamento, pero no. Ay, no, mejor que le pongan en Barranca, está cerquita, me la llevo. Convulsión en el camino, convulsión en la ambulancia. Podías haber evitado que convulsione y todos los problemas que trae una convulsión, el hipertonía uterina, el DPP y la muerte fetal, que la madre entre en coma y que se nos muera, ¿podías haberlo evitado? Sí. ¿Qué falló? La estabilización. Cada estabilización es diferente dependiendo del diagnóstico. Un buen diagnóstico nos debe permitir estabilizar en forma adecuada para referir y que esta mujer llegue en mejores condiciones y se les pueda salvar la vida en el hospital de referencia.
Obstetra Zulema, no la escuchamos. A ver. ¿No me escuchan? ¿Ahorita me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Siguiente, por favor. Nos quedamos en los gatitos, creo. Sí. Después de los gatitos seguía la clave roja, sí, ¿no? Ya. Como clave roja, ¿no? La respuesta rápida, ¿no? Ante un inminente, ¿no? Peligro, ¿no? Que la mujer o su bebé se nos pueda morir, ¿no? Clave roja, todas las hemorragias, embarazo, parto, puerperio. Siguiente, lo que les decía, no debemos subestimar el sangrado, aunque sea mínimo, que esté presentando una gestante, ¿no? Se tiene que estudiar para identificar cuál es la causa del sangrado. Siguiente, cuando ya es mayor el sangrado y afecta ya, siguiente por favor, y afecta ya el estado general de la madre, hablamos de choque hipovolémico como síndrome clínico agudo producto de la disminución crítica del flujo sanguíneo. Tanto ha sangrado la mujer que está en un estado de hipoperfusión, poca sangre le llega a los tejidos, va a provocar daño. Algunos órganos inicialmente, digamos, quedan en stand-by, ¿no? Porque se prioriza el cerebro, el corazón, glándulas suprarrenales, ¿no? Se prioriza el corazón, pero llega un momento en que ya no hay suficiente oxígeno y puede producirse la muerte. Siguiente. La perfusión tisular, ¿no? Que es un parámetro para poder determinar el grado de choque hipovolémico, ¿no? Es importante para estimar el grado de microcirculación, ¿no? Clínicamente se valora observando la piel, ¿no? Por eso tenemos que ser bien minuciosos, ¿no? Está pálida, la señora es así o realmente es pálida. Cuando hay una palidez es diferente, ¿no? Vemos nosotros los labios que tienen un color medio marrón, le sale como unas ojeras marrones también, ¿no? Está fría, está sudorosa la mujer. El llenado capilar, que también tiene que ver, pues, ¿no? Con la microcirculación, lo podemos determinar presionando las uñas de la mujer, ¿no? Por eso es que le decimos, señora, no venga con las uñas pintadas, ¿no? Tiene que usted, para poder evaluarla bien, retírese eso, ¿no? Cuando presionamos nosotros una uña que está rosada naturalmente, se pone pálida. Retiramos la presión e inmediatamente vuelve a tener su color inicial. Si demora, ¿no? 2 segundos a más, ¿no? No superior, dice, el llenado capilar debe de producirse en un tiempo no superior a 2 segundos, ¿no? No debe de ser más de 2 segundos, tiene que ser inmediato. Si es más lento, la recuperación del color significa que no hay una buena circulación. Siguiente. Esto es del llenado capilar. Siguiente. Diuresis, cuando ya tenemos controlando, atendiendo a una mujer, ¿no? Donde estemos, ¿no? De repente en un centro de salud, en el hospital, es importante controlar la diuresis, medir la diuresis para saber cómo está funcionando el riñón. Muchas de las hemorragias cursan luego con daño renal, mujeres que terminan siendo dializadas, ¿no? Por eso una mujer que tiene una hemorragia debe de instalarse una sonda vesical número 14, Foley. Cuando hablamos de cuánto mínimo por hora puede vender una persona, decimos 30 cc por hora, pero esto no es exacto, ¿no? ¿En qué sentido? Una mujer de 80 kilos debe de tener mayor diuresis que una mujer de 50. Entonces el peso es importante, y no solamente el peso, también las horas de observación. Por eso lo que más tomamos en cuenta aquí es el flujo urinario, mínimo 0.cc por kilo por hora. ¿Cómo lo hacemos? Diuresis total entre el peso, las horas. Por ejemplo, si una gestante pesa 86 kilos, visionó 420 en 12 horas, divido 420 entre 86 entre 12 y me sale 0.4 cc por kilo por hora. No es normal, está en mujeres, está en oliguria, identificando cuál es la patología que está presentando, se tiene que comunicar para poder manejar. No está funcionando bien el riñón. Siguiente.
a través de los protocolos, los manuales, nos muestran una serie de cuadros para tratar de clasificar el choque hipovolémico, ¿no? Entre estos parámetros consideran el sensorio, perfusión, pulso, presión arterial, y con esto determinamos el grado de shock, calculamos más o menos el volumen de sangre que ha perdido la mujer y si es que requiere o no requiere transfusión. Por ejemplo, si ven ustedes en la diapositiva, en sensorio se ha marcado una X, que esta mujer está agitada. En perfusión, la X está en palidez, frialdad. En pulso, la X está en frecuencia cardíaca mayor de 120. Y en presión arterial sistólica, la X está entre 70 y 79. Entonces, vemos que tiene 3 parámetros, ¿no?, que nos dirían que el grado de shock es moderado. Y tiene uno que dice que es grave. En este cuadro, en realidad, lo que nos indican es que nosotros tenemos que tomar en cuenta el parámetro más afectado. Así sea un solo parámetro afectado o más afectado, que en este caso es el pulso, esto es lo que determina el grado de shock. Estaríamos ante un shock grave. Cuando determinamos que a pesar que la mujer está sangrando, que puede ser 800 y no ha afectado sus signos vitales, no hay todavía shock y no se requiere transfusión. Si nosotros determinamos que el shock es leve, posiblemente si esta mujer sigue sangrando, va a requerir transfusión. Si identificamos un shock hipovolémico moderado, usualmente requiere transfusión. Y si es grave, esta mujer requiere transfusión masiva. Los hospitales son más grandes, hay cuadros más chicos, hay cuadros más confusos, pero no nos vamos a mentalizar todo esto en la cabeza, que estamos utilizando CETRAS, es el índice de shock, es algo muy práctico, tan práctico que no lo usan, ¿no? Es frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Necesito solamente 2 valores, medirle la presión y medir la frecuencia cardíaca, nada más. ¿Esto qué nos indica? En obstetricia el índice de shock es normal de 0,7 a 0,9. Valores superiores se consideran anormales. Este índice de shock es un predictor preciso de hipovolemia. Es útil en la estimación de pérdida de sangre masiva y nos predice en realidad requiere o no requiere transfusión sanguínea. Y esto o algo similar está en lo publicado por el Instituto Materno Perinatal. Por ejemplo, nos dice si un índice de shock entre 0,7 a 0,9 no hay, ¿no? Si nosotros resolvemos este pequeño ejercicio de frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica y nos sale 1, hay un grado de shock leve. De 1.1 a 1.4 es moderado. De 1.5 a 2 es grave. Ejemplo, frecuencia cardíaca 126, presión arterial 65/40. Imaginemos que es una puérpera, ¿no?, que está sangrando. Hacemos el ejercicio y nos sale 1,9. Vamos al cuadrito. Entonces, ¿dónde identificamos cómo identificamos el grado de shock? Vemos que entre 1,5 y 2 es un shock hipovolémico ya grave, que calculamos que la mujer puede haber perdido el 50% de su volumen sanguíneo total. El Instituto Materno Perinatal sugiere en su guía práctica que si obtenemos un índice de shock de 1,3 a más, ya esta mujer requiere transfusión sanguínea. Entonces, si nosotros estamos atendiendo un shock hipovolémico, ¿no?, tan sencillo es que se quede alguien ahí y vaya cantando, ¿no?, lo diga en voz alta, ¿no? Frecuencia cardíaca, no, de frente ya, que haga índice de shock tanto, ¿no? Si una mujer nos llega, pues, ¿no?, con un índice de shock 1,9 y es un shock grave, se le está pasando volumen, se le está pasando cloruro, las medidas para manejar la atonía uterina, de repente oxitocina, vía endovenoso, ergotrate, misoprostol, quien está encargado de decirnos el índice de shock, lo tiene que hacer cada 5, máximo cada 10 minutos, ¿no? Y nos dice índice de shock 2, paciente ya cerró los ojos, ya está peor, ¿no? Si nos dice índice de shock 5, está mejorando. Índice de shock
1.5, perdón. Si nos dice índice 1.1, la estamos recuperando, ¿no? Pero no sucede, llega una mujer referida por atonía uterina. Atonía uterina, choque polémico severo. Llega. Voy al tópico, a ver, ¿qué está pasando? Veo, sin mentirles, como 8 personas. 8 personas ahí. El médico que la estaba revisando, estaba haciendo una revisión intraútero, una que estaba al lado de la vía y las demás miraban lo que hacía el médico. Nadie medía la presión, nadie contabilizaba el pulso, nadie me hablaba de índice de shock. Nadie. Mirando lo que hacía el médico, ¿no? Si estamos atendiendo una clave, cada uno tiene una actividad que hacer. ¿Cuánto de volumen le han pasado? No había respuesta, ¿no? Entonces, esto es tan sencillo, póngalo en práctica, ¿no? Índice de shock me pasó a mí, con pocos años de experiencia, cuando yo llamaba al médico, doctor, está sangrando, venga, y el médico me dice, ¿cuál es el índice de shock? Y yo me quedé, como a muchas de mis colegas todavía se quedan hasta ahora, índice de shock. No nos queda más que googlear, ¿no? Y de ahí no te olvidas la importancia de este índice de shock. Siguiente, por favor. Yo he estado hablando y no les pasa. Pásalo todo. ¿Dónde está el índice de shock? Estoy hablando este cuadrito y todavía no estaba. Yo estoy mirando la laptop y a la vez miro el celular. Este es el índice de shock. Que les digo a ustedes que si es que no lo han manejado, tienen que hacerlo, ¿no? Simplemente una mujer que está sangrando, puede ser un ectópico, puede ser un aborto, puede ser un DPP, placenta previa, ¿no? Atonía. Simplemente frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica. Sencillo. Lo que salga, me sale 1.5. Ah, es un shock grave. Vamos a reponer volumen, ¿no? Y cada quien se quedó ahí va midiendo la presión y te dice, ¿cómo está el índice de shock? ¿La mujer está mejorando o se está agravando? Siguiente. Tenemos una paciente hemorrágica y lo primero que tenemos que obtener, ¿no? Objetivo tratarla inicialmente, es que la frecuencia cardíaca que está elevada baje a menos de 90. La señora nos llegó taquicárdica por la compensación que está haciendo su cuerpo, ¿no? Su corazón, con 120, ¿no? No, tiene que ser menos de 90. ¿Y para eso qué? Se la estaba pasando cloruro, ¿no? La presión sistólica, que estaba en 70, tiene que ser más de 90. La señora tiene que responder en forma adecuada, el sensorio tiene que ser normal. Y respecto al gasto urinario, al flujo urinario mayor de 0,5 cc por kilo por hora, esto estaría pendiente ya si por lo menos la mujer tiene pues 1 hora, ¿no? Para poder medir bien el gasto urinario. Entonces, ante un choque hipovolémico, el manejo es multidisciplinario o interdisciplinario, dependiendo del lugar donde estemos. Nunca va a ser igual. Cada uno de ustedes tiene que organizarse en su establecimiento, activar la alarma o la clave roja de la institución, proceder inmediatamente en forma simultánea. No es necesario escribirlo, ¿no? Actívese clave roja, simplemente se hace y después ya el médico verá el informe, ¿no? Se activó clave roja por tal y estas indicaciones y ya se hizo, ¿no? El líder, identificado por todos, distribuye correctamente las funciones de cada miembro del equipo en las acciones, quién maneja útero, quién se coloca en cabeza y qué actividad hace y qué se coloca a nivel de los brazos, dependiendo del número de ayudantes que tengamos. Pero tiene que haber un líder con respeto, pero con voz de mando, ¿no? Con voz de mando, que tenga que saber qué hacer, ¿no? Experiencias muchas, ¿no? Nos llegó una mujer, una gestante convulsionando, ¿no? Y al convulsionar, ustedes saben que hay secreciones, que la persona se puede aspirar, ¿no? Mucha gente sobre ella, había como 4 o 5 personas, ¿no? Yo no estaba de turno, pero ingreso a ver cuál era el escándalo, ¿no? Y para mirar bien me subí en el peldaño, un peldaño de 2 piezas, ¿no? De 2 pasos, para mirar bien qué estaban haciendo, ¿no? Habían 2 personas, un técnico y una enfermera, que le estaban intentando quitar la ropa con tijeras, ¿no? La ropa. Entonces yo me he quedado mirando a la enfermera y le digo, ¿qué estás haciendo, no? Tú, enfermera, tienes que aspirar las secreciones.
cada uno está preparado para algo, ¿no? ¿Qué hace la enfermera cortando la ropa de la persona, ¿no? Para eso está el técnico, ¿no? Para eso está de repente una alumna, una interna, ¿no? La enfermera le tendría que estar, manejar ahí su aspirador y evitar que esta persona pues se complique más, ¿no? Y yo no estaba ahí, pero de alguna manera estaba indicando, ¿no? Qué es lo que se tenía que hacer, ¿no? Y a veces hablo mucho. Siguiente, por favor. Canalizar dos vías citovenosas seguras. Catéter, el MINSA nos da número 18. ¿Qué sugiere la OMS ante una hemorragia? Manejar catéter 16, incluso 14, que no lo tenemos, son más gruesos, es más grueso el calibre, ¿no? Pero deberíamos irnos entrenando para eso, ¿no? Cuando hablamos, obstetras, de vías y decimos vía segura, no solamente tomamos en cuenta el vaso, la ubicación del vaso, que no esté en la flexura, ¿no? Que vamos a fijarlo y que vamos a rotularlo, ¿no? El calibre del catéter, ¿no? Cuando estamos hablando de un shock hipovolémico y una paciente que tiene que ser referida de un lugar a otro, ¿no? El esparadrapo se sale. ¿Cuántas veces nos han llegado emergencias al hospital sin vía? Y las mujeres se han muerto por falta de reposición de volumen, porque se les salió en el camino y llegó sin vía al hospital, ¿no? Y siguieron viajando sin vía. Entonces tenemos que asegurarnos, existe un adhesivo llamado Tegader, lo deben de conocer. Canalizan, ingresan con el catéter al vaso y luego colocan este adhesivo, el Tegader, el transparente, ¿no? Y pegan bien. Sobre eso ya uno lo cubre pues con esparadrapos, con gasas, arma una férula para que la señora no mueva la mano, ¿no? Porque la mujer suda, la mujer se mueve cuando está hipóxica, ¿no? Nosotros decimos, no colabora, no es que no colabore, esa persona está aturdida por la hipoxia, ¿no? Por el shock. Aseguremos colocar bien la vía y que esta no se nos salga en el camino, ¿no? Infusión rápida en 30 o 40 minutos, ¿no? O trabajar con retos de 500. Pasamos 500 de cloruro cada 5 minutos. Si estamos ante un shock moderado, severo, ¿no? No es que cerramos la vía después de los 500, la vía está abierta. Nosotros tenemos que observar. Si está bien, la vía está permeable, en 5 minutos va a pasar los 500, en 10 minutos pasó los 1000 y pasamos a un segundo frasco, ¿no? Vamos pasando de 500 en 500 hasta obtener, ¿no?, la respuesta basada en el objetivo inicial. Es decir, necesitamos que la frecuencia cardíaca baje, que la presión arterial se eleve, que la paciente esté consciente. Pero a la vez la hemodilución o la sobrecarga hídrica, ¿no? Pero aquí sí, en estas pacientes hemorrágicas requieren mayor volumen. A veces se tiene temor, ¿no?, de pasarme. Una institución que tiene laboratorio, ¿no?, tiene que tomar, elevar los miembros inferiores, los oximetría, pulso mayor de 95, monitoreo estricto de signos vitales, la sonda y medir, ¿no?, la diuresis. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Terapéutica, ¿no? La resucitación temprana incluye el control del sangrado y la restauración del volumen sanguíneo circulante para lograr una oxigenación, controlar el sangrado y reponer volumen, ¿no? Volumen sanguíneo. Lo que tenemos en la mano es cloruro de sodio, ¿no? Mientras tanto, hasta que llegue la sangre, porque el corazón necesita seguir funcionando, el corazón hace su esfuerzo máximo para poder circular la poca sangre que tiene, ¿no? Y tenemos que ayudarlo. Tan pronto como los primeros signos de pérdida sanguínea excesiva y shock son evidentes, ¿no?, se considerará la asistencia de otro miembro del equipo, lo que tengamos, al anestesiólogo, cirujanos, ginecólogos, cirujanos vasculares, especialistas, hematólogos, profesionales de obstetricia, enfermería experimentado. Lo que cuenta tu establecimiento, ¿no? Lo mejor que hay ahí, ya más. Lo principal es evitar la muerte celular por injuria hipóxica. Hay menos sangre, hay menos transferencia. La mujer está hipóxica y se van muriendo los tejidos, que es la vía final del shock, por lo que debe de restaurarse la oxigenación tisular.
Oxigenación, restaurar el volumen circulante, drogas como terapia, lo que indique, evaluación de la respuesta a la terapia y remediar la causa subyacente. Siguiente. La fluidoterapia, ¿no? Esto del Instituto Materno Perinatal, hace mucho tiempo se trabajaba y decíamos, porque decían esto los manuales, hay que pasar el triple de sangre. Seguimos pasando, ¿no? Por eso que se tiene que monitorizar el índice de shock y observar a la mujer que ya está recuperando, ¿no? Lo básico que necesitamos, ¿no? Entonces, esto que actualmente lo sugiere el Instituto Materno Perinatal como terapia inicial, dice 1 a 2 litros de cristaloides en retos de 500 cada 5 minutos. Propone hasta un volumen total de 3,5 litros, mientras espera la sangre compatible. Desde que ingresa la paciente con el índice de shock, nada más tenemos que saber, va a requerir transfusión y se va solicitando. Y mientras llega es que se va pasando el cloruro. En forma práctica, se pasa 500 de cloruro a goteo rápido, en 5 minutos se debe terminar, y se evalúan las condiciones clínicas de la paciente en 5 minutos, para valorar si requiere otro bolo. Generalmente sí requiere, ¿no? Y van pasando 500, 500, cambio de frasco, 500 más, y se va atendiendo de acuerdo a la patología. Repetir la misma secuencia mientras no se cumplan los objetivos del tratamiento inicial. Elevar la presión, disminuir la frecuencia cardíaca. Siguiente. Mientras haya taquicardia, significa que el corazón sigue trabajando apurado porque no hay suficiente volumen, que no mejore o lo haga solo en forma transitoria, debe considerarse que ya sigue sangrando, ¿no? Hay sangrado por algún lugar. En este caso se debe mantener la reposición agresiva de fluidos, asegurándonos de mantener un flujo urinario mayor a 0,5 cc por kilo por hora. Si hay oliguria, sacamos nuestro flujo urinario, menos 0,5, hay oliguria, hay sed, hay palidez marcada, depresión del sensorio, debe de iniciarse la reanimación con paquetes globulares, sangre. Se prefiere utilizar reposición de líquidos con cristaloides, estamos hablando del cloruro, sobre los coloides, dice, ¿ya? Y aquí se refiere pues a la Imacil, ¿no? Ya el Instituto Materno Perinatal, desde hace algunos años, desde su guía 218, ya desestima el manejar a Imacil, ¿no? Se considera y dice la literatura que esto acelera una coagulopatía, la paciente se puede complicar más. Se trabaja entonces con cloruro, máximo 3,5 litros, de ahí lo que requiere sangre, ¿no? Por eso dice, prefiere cristaloides antes que los coloides para la resucitación de mujeres con hemorragia postparto primaria. No se ha demostrado beneficio con el uso de coloides sobre cristaloides. Los coloides más usados, como las gelatinas, el almidón, la poligialina, el macel, presentan algunos efectos adversos, reacciones anafilácticas, reacción antígeno-anticuerpo, disfunción renal con alteración de la coagulación, ¿no? Todavía a veces los conservan en algunos kits de las claves, ¿no? Pero es cierto, en muchas capacitaciones y en la guía del Instituto Materno Perinatal ya no lo usan. Pero ojo, están en un hospital, en un instituto del máximo nivel. Ellos tienen la sangre a la mano, tienen sus profesionales a la mano. Si estamos nosotros refiriendo a una gestante desde la sierra y vamos a demorar 6 horas, ¿no? 6 horas. Tendríamos que seguirle con mucho cuidado, valorando siempre el índice de shock, seguir o pasando cloruro y si tenemos hemacel, colocarlo. En el primer nivel de atención siguen utilizando el hemacel. Siguiente. Complicaciones de un shock hipovolémico que baje la hemoglobina ante una anemia severa. Coagulopatía de consumo, que haga una coagulación intravascular diseminada con alteraciones de los factores de coagulación y que esta mujer siga sangrando hasta de mucosas sanas. Insuficiencia renal,
¿no? Que el riñón se dañe a tal manera que se requiera luego diálisis, ¿no? La mujer se salvó, pero queda dializada. Siguiente. Con algunas modificaciones, caja, si no una cubierta roja, ¿no? Como se dice, como tener 2 cloruros, acá dice 3, 2 cloruros, 2 equipos de venoclisis, 2 llaves, 2 bránulas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la de Micel todavía, ¿no? Tubo de Mayo, sonda Foley, bolsa colectora, sonda de aspiración, bombilla de aspiración, mascarilla de oxígeno, guantes, jeringas, agujas, gasas. Medicamentos para manejar, por ejemplo, la tonía uterina, oxitocina, ergometrina, misoprostol, atropina, diazepam, si se va a revisar cavidad uterina, tubos de ensayos, etcétera, ¿no? Aquí en la supervisión que nos hacen respecto a las claves, nos dicen, coloquen también dentro de su caja esparadrapo, algodón, alcohol. Porque parece mentira, llega una emergencia y no sabes dónde se quedó el esparadrapo, y te demoras en fijar y se te salió la vía, ¿no? No se trata de ir a correr, tráeme el alcohol, tráeme el algodón, tráeme el esparadrapo, no, todo debe estar en la cajita, ¿no? Y que tiene que ser chequeada en cada turno, es nuestra responsabilidad. Siguiente. Miren, esto es en referencia al calibre, ¿no? del catéter. Y nosotros manejamos, está más abajo en verde, la bránula 18, ¿no? Verde. Y en 10 minutos, llave abierta, pasa 1000 de cloruro. Si tuviéramos la brándula 16, en 6 minutos pasan los 1000 de cloruro. Pero si nosotros estamos ante una hemorragia masiva y necesitamos reponerle volumen ya, utilizamos la brándula 14 y en 4 minutos, son 6 minutos de diferencia, preciosos, que vamos a pasar los 1000 de cloruro, ¿no? O sea, eso es la diferencia entre utilizar una bránula de mayor calibre, ¿no? Por eso la recomendación que hace la OMS. Imagínense que tengamos nosotros bránulas 20, 22, ¿no? No, pues es para niños, no va a pasar, no vamos a recuperar al paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, quien está dirigiendo en ese momento, quien activa la clave, ordena, ¿no? Si es un parto, si es una puérpera, el obstetra se va a quedar ahí a nivel del útero manejando este útero, ¿no? Debe haber ayudantes o profesionales, ¿no? Que estén a nivel de los brazos y quien esté a nivel de cabeza. A nivel del útero, abajo, el coordinador, el que activó el obstetra, ¿no? Es quien pide ayuda e indica a los ayudantes, a los profesionales que están ahí, quién debe ir a cabeza, quién debe quedarse en brazos. Va a realizar este coordinador, el que está a nivel del útero, el masaje uterino bimanual o la compresión uterina bimanual. Si es una puérpera, inmediatamente debe de pensar en las 4 T's, identificar cuál es la causa de la hemorragia y considerar una cirugía de repente, es que siendo todo lo necesario, no para el sangrado. Quien ha sido ubicado a nivel de brazos debe chequear pulso y presión arterial. Es decir, es el que tiene que cantar el índice de shock. Índice de shock tanto, 5 minutos después, índice de shock, para saber cómo está la paciente. Quien va a canalizar las vías de grueso calibre, quien va a tomar las pruebas de laboratorio, va a reponer las pérdidas endovenosas con bolos de cloruro, aplica la oxitocina, los medicamentos, ¿no? Según las indicaciones del coordinador. Y tenemos quien está en cabeza, va a chequear la vía aérea, administra oxígeno, monitorea también funciones vitales, vigila el estado de conciencia y toma tiempo de sucesos. Básicamente esto, cada establecimiento tiene que armar su organización de equipo con quienes cuenta, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Si están en un establecimiento, serumistas, bien lejos, y llegan ustedes y están solitas, solamente hay un técnico, pero es justamente el técnico está de salida y se quedan ustedes, ¿no? Cuando se llega, ¿no? Si ustedes ven las condiciones en las cuales van a trabajar, tienen que educar a la familia. Imagínense que la señora llega solo con el esposo.
pero ya han tenido atenciones prenatales previas, ¿no? Y la señora presenta hemorragia después del parto. Esa pareja, ese esposo o ese familiar, tendría que haber sido capacitado para que haga el masaje uterino externo, pero que lo haga mientras la obstetra está canalizando las vías, está administrando los medicamentos, está abrigando a la paciente, ¿no? Por lo menos que el varón, el hombre o el familiar haga el masaje uterino. Bastante vamos a lograr con eso, ¿no? Y luego se pide ayuda, pero se tiene que estabilizar. No es que puérpera sangrante, me la llevo, estoy a 10 minutos. Si no la estabilizaste, es como llega, como el gato deshidratado. Siguiente. 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 Ya, acá, sí, bien. Si nosotros vamos a esperar que alguien nos dé las indicaciones, que en este caso sería el médico, y nos diga, sí, obstetra, pongo una vía, no, pon dos, no, colócale el ergotrate. Y sabemos que eso toma su tiempo. Si el profesional no está ahí o no está capacitado, no toma la decisión inmediata de la terapéutica. Miren, si nosotros nos demoramos 30 minutos en iniciar la atención de este choque hipovolémico, la sobrevida de la mujer se va a situar en un 30%. Si nos demoramos más, no vamos a lograr salvarla. La atención tiene que ser inmediata. Minuto cero, identificas el problema, inmediatamente empiezas a atenderla, de tal manera que en 5 a 10 minutos, ¿no? Has hecho todo lo inicial necesario para que la sobrevida de esta mujer ante un shock severo sea mayor al 80%. Aquí no podemos dormirnos, no podemos decir estoy cansada, no me toca, no es mi turno, ya me voy, ¿no? Vamos a comprometernos, ¿no? Siguiente. Clínicamente, en base a la atención que se ha brindado, ¿no? Eh, no, primero tenemos que estimar clínicamente la pérdida sanguínea, ¿no? Si la mujer está sangrando, vamos a observar que precozmente se va a presentar taquipnea, respiración rápida, taquicardia, palidez, sudoración, disminución de pulso, llenado capilar lento, signos de choque hipovolémico. Tardíamente, minutos después, recién baja la presión y se altera el estado de vigilia y oliguria. Muchas veces estamos atendiendo a una mujer que está sangrando y decimos, pero su presión está normal. Va a estar normal ahorita. Entre unos minutos va a cambiar. Porque antes cambia la respiración, cambia la frecuencia cardíaca, cambia la palidez, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Se está trabajando mucho nuevamente ante hemorragias y ante en lo que es trastorno hipertensivo del embarazo con la presión arterial media. Debemos de tomar la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. Si estamos hablando de hipotensión, la presión arterial sistólica es menor de 90 y la presión arterial media menor de 60. Entonces, la presión arterial sistólica mínimo debe de situarse en 90 a más. Siguiente. Al reevaluar, después de haber realizado ya el manejo inicial, y para saber que hay mejoría clínicamente, la respiración de la mujer tiene que estar en menos de 20, el pulso tiene que estar en menos de 90, su presión arterial sistólica mayor o igual a 90, el llenado capilar menor de 2 segundos, su piel con temperatura normal mayor de 35, un estado mental normal, diuresis mayor de 30 centímetros cúbicos por hora o mayor de 0.6 cc por kilo por hora, y una saturación de oxígeno, si estuvo baja, debe ser mayor de 90, ¿no? O sea, tenemos que quedarnos al lado de la mujer al fin de poder evaluar su mejoría, ¿no? Siguiente. Pues para recordar, ¿no? Parte de nuestra anatomía, ¿no? Y la fisiología. El útero es una zona sumamente irrigada.
¿no? Va a sangrar de todas partes, ¿no? Se sangra ante el ectópico, se sangra ante un desgarro, se sangra en la atonía, ¿no? Y el 70% de la irrigación del útero corresponde a la arteria uterina, 70%. Entonces, en algunos casos ha habido accidentes intracesáreas, ¿no? En el acto quirúrgico, que porque había dificultad por múltiples adherencias, ¿no? Podría ser también por falta de capacidad del profesional, se ha lacerado la arteria uterina en plena sala de operaciones. Y poder identificar en ese momento, ¿no? El punto sangrante, ¿no? Porque se llena la cavidad de sangre, ¿no? Corre la sangre rápidamente, ¿no? Muchas veces han muerto mujeres en la sala de operaciones por desgarro, laceración, corte de la arteria uterina. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces aquí, ¿no? Todo lo anterior, ¿no? Si bien hemos hablado de muerte materna, ¿no? Para sensibilizarnos, ¿no? Y ubicarnos cómo está la situación, ¿no? Sobre la salud, ¿no? Y la muerte materna en nuestro país, ¿no? Cómo va año a año, las causas, ¿no? Las edades, etcétera. Hemos hablado del choque hipovolémico en términos generales para todas las situaciones de hemorragia, pero aquí vamos a revisar de repente resumidamente, ¿no? Las hemorragias de la primera mitad del embarazo que pueden ocasionar muerte materna, los abortos, ¿no? Los embarazos ectópicos y la hemorragia por un embarazo molar. Cuando hablamos de aborto, hay una evolución clínica del aborto. Tenemos la amenaza de aborto, su nombre lo dice, amenaza, todavía no es aborto, significa que con manejo, esta amenaza de aborto, ¿no? Puede dejarse de lado y la mujer puede seguir su embarazo normal hasta el término. O de repente esa hemorragia, esa amenaza se agrava y se convierte en un aborto ya en curso. Amenaza de aborto entonces. Cada uno tiene una característica clínica y tiene un manejo. Si no se ha detenido la amenaza, porque a veces sucede, se convierte en un aborto en curso, este aborto en curso, si las membranas están, perdón, orificios abiertos, membranas íntegras, aborto inminente, orificios abiertos, membranas rotas, aborto inevitable. La amenaza de aborto tiene un sangrado escaso y la mujer es estable. El aborto en curso puede tener un sangrado moderado a severo, hay mayor dolor. Aquí hay choque hipovolémico, tenemos que identificar el grado de shock. Aborto en curso todavía no sale el producto. Aborto consumado, completo, salió todo, que generalmente se den en embarazos muy pequeños, ¿no? Menos de 8 semanas, o un aborto incompleto, que hay muchos. Salió el embrión o el feto, pero se quedó la placenta adentro, ¿no? Este aborto incompleto también nos puede llevar a choque hipovolémico. Y hay otras dos situaciones, una de ellas es el aborto séptico, un aborto incompleto que se infecta, que no terminó de salir los restos y se infectó la mujer, que puede tener el shock séptico. Y hay una situación que si bien no es directamente que sale de amenaza de aborto, sino que significa que el bebé dejó de latir, ¿no? Su corazoncito dejó de latir, se murió el bebé dentro del útero, la mujer no se da cuenta, pero no hay dolor, no hay sangrado, se murió, ya no crece, ya no hay cambios, ¿no? Y entonces requiere ser manejado de forma diferente para lograr la dilatación cervical y la evacuación uterina, ¿no? Entonces, miren, puede haber choque hipovolémico en aborto en curso o en un aborto incompleto. Acá se tiene la evolución, los momentos del aborto, el cuadro clínico de cada uno de ellos. Por eso les decía que aquí nos fijemos más en lo que es el aborto en curso, el sangrado, el estado general depende de cuánto sangra la mujer, el dolor es mayor, orificios abiertos, membranas íntegras si es inminente, membranas rotas si es inevitable. Y en el aborto consumado, fijémonos en el aborto incompleto. Podemos confundirnos con aborto en curso, los orificios van a estar abiertos, sí, pero casi siempre, siguiente por favor, casi siempre
Estábamos acá. Aborto en curso, aborto incompleto, ¿no? En el aborto incompleto, les decía que casi siempre vamos a encontrar, si colocamos espéculo, o la placenta en pleno canal cervical, ¿no? O ya encontramos a través de realizar el tacto membranas, ¿no? Y ya decimos, esto es incompleto. Clínicamente, el aborto incompleto no requiere una ecografía para diagnóstico, ¿no? Clínicamente se hace el diagnóstico. El aborto séptico, el aborto retenido, tiene otro manejo, no es un problema hemorrágico. Siguiente. Manejo, ya. Entonces, la amenaza de aborto como tal no es un problema hemorrágico, no descompensa a la mujer, la atención es conservadora, ¿no? Con ecografía transvaginal para determinar la vitalidad embrionario fetal, el laboratorio básico que corresponde al perfil prenatal, la vía condicional reposo, algunos médicos condicionalmente indican progesterona. El problema es cuando hay mayor hemorragia, aborto en curso, les decía, aborto incompleto. Aquí sí, identificamos nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Está pálida, está fría, está sudorosa, vamos directo al índice de shock, frecuencia cardíaca entre presión arterial distólica y ya sabemos, el cuadrito chiquito lo aprendemos, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿no? Canalizamos dos vías. Con una de ellas, ¿no? Vamos a ir pasando los bolos de 500, debe pasar cada 5 minutos bolos de 500 y vamos midiendo el índice de shock. Se le pide los exámenes prequirúrgicos, el riesgo quirúrgico, si estamos en un hospital, ¿no? Si el índice de shock es mayor de 1,3, debería la mujer recibir sangre, ¿no? Con una vía se va a pasar bolos de 500 y la otra vía con goteo mínimo nos debe servir para el manejo de medicamentos y para la transfusión sanguínea. Si la mujer está en aborto en curso, está sangrando y no expulsa todavía el producto, tenemos que compensar a la mujer. Si el sangrado es mayor, el médico decide pasar la sala de operaciones y poder extraer el producto como pueda, ¿no? Para poder salvar a la madre. Definitivamente el producto pues ya no hay condiciones, ¿no? Siguiente. Lo mismo se va a manejar para el aborto incompleto, ¿no? Puede ser una doble vía, con una vamos pasando volumen, con la otra espera medicamentos, preparar a la mujer como para un acto quirúrgico, ¿no? El aborto séptico y el aborto retenido, mínimamente acá está descrito el manejo, pero no es un problema hemorrágico. Siguiente. Estos tetras. Aquí hay que ponerle mucha atención. Hay embarazos ectópicos en todas partes del país, en todas partes del mundo, y ahora hay más casos, por lo menos en mi región hay más casos de embarazo ectópico. El embarazo ectópico generalmente es tubárico, es en la trompa, porque hay otros tipos de embarazo ectópico también. Se debe a obstrucción de la trompa, estrechamiento de la luz de la trompa, que puede ser por múltiples razones, pero lo más frecuente es una enfermedad inflamatoria pélvica, una infección que entró por vagina y que fue considerada una ITS y que luego ascendió y se aloja en la trompa, ya la obstruye la trompa y no permite pues que si hay un embarazo, hay una fecundación en la trompa, esta pueda ya convertida pues en huevo, cigoto, y con las divisiones que hace a través de diferentes células, crece el diámetro, ya no pueda pasar por la trompa y alojarse dentro del útero, ¿no? Entonces, si encuentra condiciones adecuadas en la trompa para implantarse, se queda ahí, ¿no? Es una complicación obstétrica del primer trimestre potencialmente mortal. Eso quiero que quede captado. Esto está ocasionando muerte a una posterior a la fecundación, cuando el blastocisto se implanta en un sitio diferente al endometrio y se convierte en una de las emergencias obstétricas más comunes durante el primer trimestre de embarazo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué es tan difícil manejar el ectópico? Eso es una imagen para por lo menos hacer la distribución, siguiente por favor, de la localización del ectópico. ¿Ya? Puede colocarse
iniciando nada más la trompa a nivel intersticial, ísmico, ampollar, fímbrico, ovárico, cervical, abdominal. Lo más frecuente es la trompa y dentro de la trompa lo más frecuente es el nivel de la ampolla. Dependiendo de dónde se coloque, si se coloque en una parte de la trompa estrecha se rompe antes. Si se coloca a nivel de las fímbrias puede avanzar un poco más el embarazo, pero definitivamente un embarazo ectópico tiene que terminarse, ¿no? Es una de las indicaciones del aborto terapéutico, sin necesidad de que simplemente, ¿no? La guía para el aborto terapéutico ya se trabajaba de esta manera ante un embarazo ectópico complicado. Siguiente. Y aquí está el detalle, ¿no? Que por qué se hace difícil y por qué está ocasionando muertes, ¿no? La clave para el diagnóstico es mantener un índice de sospecha. Toda mujer en edad fértil, 10 años hasta los 49, que acuden a una institución señalando que tiene dolor en bajo vientre o un dolor a nivel de las fosas ilíacas, lo primero que tenemos que hacer es, ¿está embarazada o no está embarazada? Descartar el embarazo a través de pruebas para poder determinar, ¿no? Dónde está localizado, ¿no? Este embarazo. Entonces, muchas veces cuando es un embarazo ectópico no complicado, no damos con el diagnóstico. Está el blastocisto se implantó a nivel de la trompa y la mujer que tiene, ¿no? Hablamos de una triada, tiene dolor abdominal o pélvico, que puede ser leve y va aumentando de intensidad cuando pasan las horas. Casi la mayoría de las mujeres dicen, me duele, me duele. ¿Y qué decimos? Ah, infección urinaria. Ah, se está implantando, ¿no? O sea, buscamos cualquier motivo, ¿no? Pero no pensamos en un ectópico. A la exploración física hay dolor local o general en el abdomen. Pero esta mujer, si hacemos una buena anamnesis, ¿no? Y ella nos dice la verdad, ella nos dice, sí, tenía un retraso menstrual de 5 días, una semana, pero ya me está viniendo y está sangrando unas gotas. Pero aquí viene el gran problema, que muchas o no se acuerdan de su regla o mienten deliberadamente y dicen, no, yo no estoy embarazada, mi regla me viene normal, yo no tengo pareja, no tengo relaciones sexuales. Muchas, jóvenes y mayores. Al momento de evaluarla, encontramos una masa anexial. En uno de los anexos está más grueso, más grande que el otro. Y la mujer tiene dolor si movemos el cérvix, ¿no? Esto es un indicativo de una patología anexial. Pero en estas condiciones, la paciente se encuentra estable, nos permite mínimamente evaluar la vía abdomen, vía vaginal, el útero está pequeño, los orificios están cerrados y hay un sangrado escaso, muchas veces manchas o no hay. Esto lo confundimos, ¿no? Lo confundimos con amenaza de aborto, pero ojo, en la amenaza de aborto duele el hipogastrio. En el ectópico lo que duele es un anexo, ¿no? Tenemos que ser bien precisos para poder terminar. Lo que no debe de faltar acá es un test de embarazo. ¿Está embarazada, sí o no? A partir de ahí todo, ¿no? ¿Y por qué mencionamos estos tetras? A todas las mujeres nos ha dolido el abdomen en alguna oportunidad de nuestras vidas, por múltiples razones, ¿no? A todas. Pero lo peor que puede pasar está entre tener un embarazo ectópico complicado o tener una apendicitis. Pero si nosotros vamos a la evolución de la enfermedad, de la patología en cada uno de ellos, la apendicitis, la sintomatología va de menos a más y tiene sus periodos, ¿no? El problema de la apendicitis. El último periodo ya pues es los dos últimos es la necrosis y la perforación y se convierte en una peritonitis pudiendo llegar a un shock séptico. Pero para que esto suceda, para que se rompa nada más el apéndice, puede pasar 2 días, un día o 2 días más para el shock séptico. Es decir, una persona puede morir por apendicitis complicada en 3 o 4 días. Y da tiempo a estudiar, a pedir pruebas, a ver la evolución del paciente. Pero un embarazo ectópico, dependiendo del calibre del vaso que se rompa en el momento que estalla, la mujer se puede morir en 40 minutos. Entonces, en mi cabeza tengo dolor abdominal. Lo peor que puede tener o es ectópico o es apendicitis. ¿Qué necesito? Test de embarazo. Test de embarazo o una ecografía transvaginal. Necesito saber si está gestando o no está gestando.
¿no? Si está, ya hay un diagnóstico diferencial, ¿no? El dolor de la apendicitis y del ectópico es diferente. En el apendicitis hay leucocitosis, hay fiebre, en el ectópico no. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué hacer cuando encontramos a esta paciente? Test de embarazo, siguiente, por favor. Test de embarazo. No nos quedemos con la duda. Si se confirma, ¿no? Y la paciente está estable, hay un manejo médico con el metrotexate para tratar de destruir el tejido y no necesitar la operación. Pero casi nunca se hace esto porque no nos llegan las pacientes así o no hemos hecho el diagnóstico y terminan complicadas, ¿no? Prequirúrgicos, goteo mínimo de cloruro y observar cómo evoluciona la paciente, ¿no? Si la paciente sigue adelante con dolor, se identifica que hay sangrado intraabdominal, va a requerir ya la cirugía. Siguiente. Diagnóstico de embarazo ectópico complicado. La cosa que está cantada, pero seguimos cometiendo errores. Cuando se rompe la zona donde está localizado el embrión, generalmente la trompa, depende del calibre del vaso para ver cuánto sangra. Hay mujeres que sangran gota, gota, gota y pueden durar 2 días, ¿no? Que hay mujeres que se descompensan rápidamente. Entonces, y aquí a veces cuando conversamos con los alumnos, ¿no? Y hay un alumno varón por ahí, decimos, uy, qué vergüenza, las mujeres mentimos, ¿no? También mentimos, ¿no? La mujer sabe que tiene vida sexual, pero se niega y dice no, ¿no? Y le creemos. Por eso uno dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero no le falta ese respeto. Si ya no te acepta, no te acepta. Pide un test de embarazo y ahí saldrá. O pasa la ecografía y ahí saldrá, ¿no? A veces la familia se molesta porque la chica es adolescente y dicen, mi hija no, ¿cómo va a estar gestando, no? Entonces, sin faltar el respeto, veamos la forma de poder hacer el diagnóstico, ¿no? Porque una paciente que ya llega en estado de shock, se nos desmaya, taquicardia, hipotensión, el dolor muy intenso en el abdomen, llamado abdomen agudo quirúrgico. ¿Y por qué duele el abdomen? Porque hay tanta sangre dentro de la cavidad abdominal que ocasiona signos de irritación peritoneal y ya la mujer no soporta el dolor, ¿no? Puede haber 1000, 1500, 2000, 2500 de sangrado. Estaríamos ante un shock hipovolémico severo con un índice de shock mayor de 2. Si tactamos vía vaginal, a veces no lo permite la mujer, pero vamos a encontrar un fondo de saco vaginal posterior, en vez de estar de hundido, está aumentado, porque detrás de eso, a nivel, ya que es un repliegue intraperitoneal, a nivel del fondo de saco de Douglas, ahí está la sangre acumulada. El ectópico no hay fiebre, no hay signos de infección. Hay que diferenciar. ¿Es apendicitis? ¿Es apendicitis? ¿Está abortando? ¿Es clínica del uso del DIU? ¿Hay un quiste? ¿Es una gastroenterocolitis? ¿No? ¿Es una dismenorrea? Cada una de las patologías tiene una sintomatología diferente. Pero, ¿qué sucede? Hará 2 años o 3 acá en la región. Una mujer de 30 años con una niña de 10, vivía con su mamá ya mayor, ¿no? Acude a la emergencia de un establecimiento 1-4 por el dolor abdominal, ¿no? Le preguntan y ella dice que no tiene pareja hace mucho tiempo, ¿no? Que sus reglas son normales, entonces la manejan como apendicitis. La observan ahí pensando en la apendicitis, ¿no? No toman ningún test de embarazo y 1-4 debe de tener esas pruebas, ¿no? Pasan 2 horas, el dolor es mayor, la mujer se descompensa, pasa al hospital de Barranca. En el hospital la pasan a cirugía, llega por emergencia. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Viene de Paramonga a descartar una apendicitis, la pasan a cirugía. Estando en cirugía y viendo la condición de la paciente a la hora que llegó, el cirujano dice, ¿no estará embarazada? Test de embarazo positivo. Ahí recién llaman al ginecostetra. Cuando llega el ginecostetra, la paciente estaba ya en paro irreversible. Se murió ahí en el momento. Entonces, lo que se tiene que hacer, ves a una mujer, tienes a una mujer en edad fértil con dolor abdominal, así niegue vida sexual, se tiene que cumplir con el protocolo.
Lo primero que puede matar a la mujer es una hemorragia intraabdominal. No ves ni gota de sangre afuera, toda la sangre está adentro, hasta los 2,5 litros por un embarazo ectópico roto. Seguimos teniendo casos de mujeres que están con dolor abdominal en cirugía o en medicina. Si el cirujano dice no es ectópico, medicina la está manejando como una gastroenterocolitis. Pasa 1 hora, 2 horas, palidez, taquicardia, hipotensión, interconsulta gineco, ectópico roto. O sea, eso está sucediendo todavía en los hospitales, ¿no? Y se están muriendo las mujeres por no hacer un diagnóstico oportuno. Las 9. Vamos a quedarnos aquí, pero les leo este casito, ¿ya? Caso clínico, mujer de 20 años, acude a emergencia. Pasa una más, por favor. Pasa la diapositiva. Ahí está. 20 años, ¿no? Como cualquier chica que llega a la emergencia, señala que tiene dolor abdominal desde hace 6 horas, que va aumentando el dolor. Ella dice, mi regla fue hace 10 días y no tengo relaciones sexuales. Controla los signos vitales, presión arterial 70/40 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 122, de aquí no sale ya el índice de shock 122/70, respiración 24, temperatura 36, taquicardia hipotensa, palidez marcada en piel y mucosa, piel fría y sudorosa, abdomen muy doloroso, rígido, no permite el examen abdominal ni vaginal porque siente mucho dolor, genitales externos, sangrado vaginal escaso. Nos va a llegar y nos va a seguir llegando. Lo primero que tenemos que pensar y empezar a actuar, ¿será un ectópico? Y después ya vemos lo demás. Asegurémonos que no es un ectópico para poder seguir evaluando las otras posibilidades. Siguiente. Esto es considerado, como no estamos seguros será o no será, abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué significa? Que tiene que entrar a sala de operaciones, sea ectópico o sea apendicitis, tiene que entrar a sala. Abdomen agudo quirúrgico. Shock hipovolémico severo por el índice de shock. Descartar ectópico, embarazo ectópico complicado. Algunos le agregan descartar apendicitis. Solicitar test de embarazo, realizar diagnóstico diferencial, una vez con el diagnóstico, realizar el manejo, ¿no? Siguiente, aquí nos salía un índice de shock de 1,7, que es un shock severo. ¿De aquí el manejo? El manejo con el equipo multidisciplinario, dependiendo de con quiénes estás trabajando, hay que organizarse, quién coloca las vías, quién coloca la sonda, quién administra los medicamentos, ¿no? Vía 1, bonos de 500 cada 5 minutos, se tiene que estar evaluando el índice de shock y los demás parámetros para seguir pasando volumen, seguir pasando cloruro hasta que pase a sala de operaciones. La otra vía, 40 gotas por minuto para medicamentos, solicitar sangre, monitorizar signos vitales, todos los prequirúrgicos, colocar sonda vesical, antibiótico profiláctico y pasar a sala de operaciones para laparotomía exploratoria y para salpingectomía. Estos casos en el hospital de Barranca se están presentando 1 a la semana, me parece, con hemoglobina 3, hemoglobina 4. Entonces no debe de haber demora en el diagnóstico a fin de adoptar rápidamente el manejo, ¿no? El manejo apropiado, el manejo definitivo. Cada vez más frecuente esta patología también, ¿no? Si bien se inicia con un embarazo normal, el problema es que en el momento de la fecundación hay alteraciones cromosómicas, ¿no? En los gametos. Y la mujer tiene test de embarazo positivo y de repente en la ecografía observan que hay un embrión, luego un feto con actividad cardíaca, pero llega un momento, 10, 12 semanas, que hay una degeneración de la placenta. La placenta que todos conocemos cambia totalmente, se convierte en un acúmulo de vesículas unidas entre tallos, como unas uvas. Puede ser mola total, todo se transforma en vesículas, o puede ser mola parcial. Hay feto, pero también hay vesículas, ¿no? Y lo peligroso es que hay invasión del trofoblasto, invade la pared del útero, ¿no? Clínicamente hay sangrado irregular, la altura uterina es mayor que la edad gestacional, tiene 12 semanas y encuentras un útero de 20,
Hay náuseas y vómitos exagerados, hipertensión arterial y quistes tecaluteínicos en relación a la HCG muy aumentada. Siguiente. El diagnóstico, clínicamente vamos a sospechar en base a lo mencionado, pero tiene que haber un diagnóstico definitivo ecográfico, ¿no? A las 12 semanas ya el ecografista va a reportar una imagen que lo considera imagen panal de abejas, como se ve. Hay como unas manchitas oscuras, como unos agujeros que son las vesículas, ¿no? Esto ya es el diagnóstico de embarazo molar. Y puede decir mola total o mola parcial, dependiendo si hay o no hay el feto. Por ejemplo, estamos en un puesto de salud a 4 horas de un hospital de referencia, viene una gestante de 40 años, tiene 8 semanas porque ella precisa su FUR, atiende a la obstetra, inicia la atención prenatal. Ella dice, sí, tengo un test de embarazo positivo hace 2 semanas, tiene 8 centímetros de altura uterina, le calculamos las 8 semanas. Ella es una gesta 8 para 4034, es una gran multigesta con 3 abortos, mala historia obstétrica, no tiene ecografía, vive en una zona alejada, presenta náuseas y vómitos propios del embarazo, tiene sus signos vitales estables, miren, 120 de presión, frecuencia cardíaca 88, respiración 20, temperatura 36,5. Abdomen no doloroso, útero de 8 centímetros, compatible con las 8 semanas, orificios cerrados, no hay sangrado. Le pueden pedir aquí o le pueden tomar las pruebas rápidas de tamizaje que tenemos todos, ¿no? Los reactivos, y lo demás ya pues tiene que acudir ella a un hospital, ¿no? Ahí, ¿ya? Este es el caso de la paciente, ¿no? Una gran multigesta que llega a un establecimiento, estamos a 4 horas de un hospital, 8 semanas, útero de 8 centímetros, todo tranquilo, todo bien, ¿no? Le hacen las pruebas y ya, señora, su siguiente control. Ella acude a su segunda atención prenatal, donde ya debe tener por FUR 12 semanas. Asintomática, abdomen blando, no doloroso. La misma obstetra que la atendió le mide el útero y tiene 16 centímetros. Y ahí viene, oh, ¿qué pasó? No medí bien la vez pasada, no estoy midiendo bien ahora, ¿porque está tan grande? ¿O será mayor edad gestacional? ¿Serán 2? Ya vienen las dudas, ¿no? Con 12 semanas, si nosotros tenemos el Doppler, detector de latidos fetales, podríamos escuchar los latidos ya. Intenta escucharlo, no se escuchan latidos. Sangrado vaginal escaso, y ahí le dice la obstetra, señora, tiene que acudir usted, ¿no?, a la ciudad, ¿no?, a tomarse una ecografía o al hospital para verificar bien la edad gestacional y el número de fetos. La señora no se realiza la ecografía. A la semana siguiente, es decir, cuando ella ya debe tener 13 semanas, presenta sangrado vaginal en moderada cantidad con coágulos. Es trasladada directamente ya al hospital y tiene una presión de 150/100. Ojo, ella no era hipertensa, ella tiene 120/70, está presentando ahora una hipertensión precoz, que es un signo también del embarazo molar. El útero tiene 13 centímetros. ¿Cómo es esto? Tenía 8 centímetros a las 8 semanas y estaba bien. Tenía 16 centímetros a las 12 semanas y estaba muy crecido. Ahora con 13 semanas tiene 13 centímetros y está bien, pero ¿qué está pasando? Este es el signo del acordeón. Si no hay una atención definitiva para la evacuación de la mola, el útero crece rápidamente y luego, como expulsa las vesículas con sangre, el útero se reduce. Se vuelve a llenar y luego se reduce. Entonces, si es medido de control a control, vamos a encontrar eso, ¿no? Una medida diferente. Presenta ya en el hospital sangrado, ¿no?, vaginal. Es trasladada a ecografía y que informa imagen panal de abejas, ausencia de feto, quistes tecaluteínicos en ambos ovarios, que son quistes ocasionados por la HCG muy elevada, y se diagnostica mola total. Y se hospitaliza esta gestante para la evacuación.